noches. Espero todos se encuentren bien y, bueno, tanto saludos presencial como los que están en línea acompañándonos esta noche con el tema acompañamiento en la adicción. ¿Okay? Bueno, esta noche nos está acompañando nuestra compañera Marisa y, bueno, vamos a estar pendientes de sus comentarios, de sus dudas y, bueno, los dejo con mi compañera. Gracias. Buenas noches. Pues el tema que se acaba. Cuando tengan dudas, en público o aquí en presencial, levanten su manita para poder pasarles el micrófono, por favor. Sí. Que se pueda escuchar, ¿de acuerdo? Ahora sí, perdón. Cuidado. Sí, como ya se mencionaba, el tema de esta noche es el acompañamiento dentro de las adicciones, ¿sí? Vamos a empezar con el tema, ¿sí? De inicio, se dice que el adicto es el representante de la adicción, de las adicciones de la familia. Estas adicciones se menciona que fueron educadas. ¿Sí? Educadas mediante las conductas que nos enseña nuestra primera sociedad, ¿sí? Se dice que dentro de estas adicciones hay una relación de codependencia. Y de complicidad. ¿Por qué hay este tipo de relaciones de complicidad? Porque muchas veces el padre o los padres son padres permisivos, son padres apapachadores, de su adicto, ¿sí? Son complacientes, además son complacientes. ¿Sí? Entonces dice que no permitieron que el adicto experimentara la realidad, ¿sí? No lo permitieron. No permitieron que adquiriera habilidades, que aprendiera a resolver problemas, ¿sí? O sea, no lo permitieron. Entonces el adicto empieza pues a vivir de la forma en que lo educaron, ¿sí? O sea, como le daban todo, no tuvo que esforzarse por nada, no aprendió a resolver problemas, ¿sí? Entonces, esta adicciones, por eso se menciona que fueron educadas, ¿sí? Porque como te mencionaba, no aprendió a resolver problemas. Entonces, el adicto se dice que vive fuera de la realidad, ¿sí? Fuera de la realidad.
¿sí? Pero ¿quién educó estas adicciones, como ya lo vimos? Pues fue la familia. La familia. Muchas veces la mayoría de las familias son neuróticas, están enfermas, ¿no? O sea, tienen ciertas patologías que no logran detectar, ¿sí? Entonces vamos a ver que el adicto viene, es educado es educado por familias enfermas, neuróticas. ¿Sí? Entonces el adicto se menciona que la familia se hace adicta a su adicto. Sí, o sea, se hace adicta a las adicciones de su adicto, porque la educación que él le dio, que que no lo enseñó a resolver problemas, ahora sí que no lo educó para resolver problemas, ¿no? Por eso vive fuera de la realidad, el adicto, ¿no? Entonces se llega a mencionar que la familia se hace adicta de su adicto, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que muchas veces la familia no reconoce la adicción o no reconoce que realmente hay un problema, ¿sí? Con su hijo o no sé, X persona dentro de la familia que está dentro del mundo de las adicciones, ¿sale? Entonces se llega a mencionar que muchas veces la familia llega a agarrar a su adicto o lo detecta como su chivo expiatorio. ¿Por qué chivo expiatorio? Porque siempre tiene que haber dentro de la familia alguien a quien culpemos de las cosas que no están sucediendo dentro de un parámetro normal. Tiene que haber una persona a la cual culpemos de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? De los problemas y todas esas situaciones. Entonces se agarra al chivo expiatorio, que viene siendo el adicto o la persona que está dentro del mundo de las adicciones, ¿sale? Entonces la familia agarra su chivo expiatorio. No se da cuenta que la familia, mediante la educación que le dio, mutiló al adicto. Como ya te había mencionado, no le permitió, no le enseñó a resolver problemas. Siempre el adicto vivió fuera de la realidad porque todo le resolvieron. O sea, esa fue la educación que él recibió por venir de una familia enferma y neurótica. Es lo único que la familia le enseña al adicto, ¿sí? Entonces se menciona que cuando se mutila al adicto, entonces el adicto está en un entorno vulnerable, ¿sí? El adicto está en un entorno vulnerable, ¿sí? Porque como no sabe resolver problemas, vive fuera de la realidad, su entorno es ese. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a resolver los problemas. Entonces, como él está en un entorno vulnerable, vive fuera de la realidad, como ya te lo había mencionado, vive fuera de la realidad. ¿Sí? Vive fuera de la realidad, entonces está en un entorno vulnerable. El adicto únicamente es reactivo. ¿Sí? Entonces,
¿cuál es el ideal de la familia que hubiera formado a digamos, a unos hijos, una familia dentro de un parámetro normal? Pudiera ser una persona o una familia que no practiquen la complicidad, porque el tener ser cómplice es hacer todo esto que te mencionaba, ser padres permisivos, apapachadores, complacientes, sobreprotectores. Adelante. Yo tengo una duda. Dices que formar una familia dentro de la normalidad, pero ¿qué tanto esa normalidad es sana? Porque para la familia la normalidad es la adicción. Sí, dentro de la familia sí, por lo regular hay un adicto, como te mencionaba, es que las adicciones son educadas, ¿no? Y muchas veces la educación se da mediante las conductas que nos enseña nuestro primer entorno social, que es la familia, ¿no? Si venimos de una familia donde hay un adicto al alcohol o una persona a la sustancia, ¿sí? Entonces, como esto es educado, el adicto pues toma esta misma forma de vida que le enseñaron, ¿sí? Por vivir en un entorno en donde hay cierta adicción. ¿Sí? ¿O no? Bien. Entonces estábamos hablando que la familia educa de esta forma, ¿sale? Entonces, ¿cuál pudiera ser lo ideal de una familia? ¿Sí? Pudiera ser que la familia cambiara este tipo de enseñanza, este tipo de educación, las conductas que hay llevado por mucho tiempo. ¿Qué pudiera ser el ideal para poder educar a la familia? ¿Sí? Porque, vamos, estamos hablando de la familia adicta y qué pudiera hacer en este caso para que no tuviera este resultado, ¿no? Entonces dice que la familia pudiera haber educado con autoridad. ¿Sí? O sea, en lugar de ser cómplice, en lugar de ser esta persona permisiva, para no tener este resultado, que haya un adicto y no tener que utilizar un chivo expiatorio, pudiéramos haber educado con autoridad. ¿Qué es criar con autoridad? También es criar al sujeto con reglas. Marisa. Con reglas. Aurea pregunta: ¿la familia lo hace de manera consciente? ¿Saben que están formando un adicto o no se dan cuenta? No se dan cuenta, porque aquí lo vimos, que la mayoría de las familias son enfermas, neuróticas y tienen ciertas patologías. No se da cuenta, ¿no? Entonces, pues pueden ser patologías hereditarias, ¿no? Ejemplo, cuando el abuelo es adicto, se llega a transmitir esas herencias mediante la genética, ¿no? Pero más que nada esto es educado, ¿no? El tabaquismo, el alcoholismo, como lo decía, son conductas que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Alguien más? Entonces decía yo, seguimos, que tenía que poner reglas, se tiene que habilitar.
al adicto, al sujeto. ¿Sí? ¿Cómo se va a habilitar? Mediante enseñarle que todo tiene un principio, un final, sí, que todo tiene un principio, un final, que hay error, acierto, sí, mediante enseñarle todas estas cosas, que esto es una realidad y no permitir que el adicto siga viviendo fuera de esa realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que tenemos que enseñarle que también hay dolor, que también hay placer, ¿sí? O sea, todo esto pudiera haber cambiado todo este esquema, ¿no? Si se le hubiera educado de la manera en que te decía yo, con autoridad, mediante seguir reglas, habilitar al adicto, enseñarle todo esto, que hay un principio, que hay un final, que hay un error, que hay un acierto, que hay dolor y que hay placer, ¿sí? Y también mostrarle que al adicto, que tiene que ser tolerante, ¿sí? Que tiene que ser tolerante a la frustración. ¿Sí? Oye, Mari, O sea, yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo le enseñarías al adicto eso si carece de normas? Cuando ya se ve un resultado y nos damos cuenta que hay una cosa que no está funcionando, hay un resultado en el cual yo veo que hay la persona pongamos, voy a poner de ejemplo, ¿no? Un hijo. Si veo que un hijo no está, que está fuera de estos parámetros, entonces yo empiezo a ver que hay un problema, ¿sale? Que hay un problema que hay que resolver, ¿sí? Entonces ahí me doy cuenta de esto que decía yo, de mi error y del acierto, ¿sí? Entonces ahí me empezaré yo a dar cuenta que hay un problema el cual hay que analizar, y es cuando yo empiezo a ver todo este esquema y tengo que tratar de resolver, porque para eso es, ¿no? O sea, si yo no enseñé a resolver a mi adicto, yo sí tengo que aprender a resolver, ¿no? Porque yo sé que hay un problema, que ahorita se va a analizar que ese problema no solamente afecta al adicto, sino a todo el entorno familiar, ¿no? Adelante. Pero si la familia carece de autoridad, ¿cómo le va a enseñar al adicto? ¿Cómo le va a enseñar al adicto? No tiene autoridad sobre el adicto. Sí, bueno, en este caso, ¿cómo le va a enseñar al adicto? Pues mediante, tengo una paciente que cuando entró en crisis, porque sí se entra en crisis, cuando muchas veces la familia es la última en enterarse de que cierto miembro de la familia está consumiendo sustancia, alcohol y todo eso, ¿no? Entonces se da cuenta que ya hay un problema, ¿no? Y es cuando empieza esta persona y me pregunta que cómo le hacía, porque se daba cuenta de todos los errores que había cometido. Entonces para eso le comentaba, tienes que buscar primero ayuda tú, ¿sí? Para eso está pues los terapeutas, las agrupaciones. Entonces hay que buscar ese tipo de ayuda, ¿no? Decía yo, muchas veces la familia no puede ayudar al adicto, únicamente tiene que ser personas que están fuera de mi entorno familiar, son los que pueden ayudar al adicto, ¿no? Porque a la familia pues ya la regamos, ya hicimos todo esto, entonces pues no vamos a poder ayudar al adicto, a la persona que está dentro de ese mundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
Entonces, cuando no hay este tipo de entrenamiento, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede? Entonces me preguntaban ahorita, ¿cómo me doy cuenta de que hay un problema? ¿Sí? Cuando no hay este entrenamiento, ¿cómo me doy cuenta que hay un problema? Por las actitudes y las conductas de la persona que está consumiendo, ¿sale? Dice que se vuelve una persona agresiva, se vuelve una persona impulsiva. Adelante. Entonces, en ese punto, tú dices que la familia quiere cambiar al adicto, Sí. pero ella no quiere cambiar. Como familia, vaya. A ver, ¿puedes repetir la pregunta, Porque por tú favor? dices que la familia pues no puede cambiar al adicto, por eso tendría que ir con un terapeuta. Pero ahí en lo que yo veo es que tú dices que la familia quiere cambiar al adicto, pero ella como familia no quiere cambiar. O sea, yo digo que en ese caso tendrían que ir como todos, ¿no? Empezando por la familia para que sepa cómo manejar la situación del adicto. Sí, bueno, ahorita más adelante vamos a ver que la familia tiene que hacer ciertos cambios. Sí, tiene que hacer ciertos cambios. Lo primero que tiene que aceptar, ¿sí? Que la familia falló, ¿no? O sea, se tiene que aceptar primero eso, que la familia no supo dar buena guía, que fallamos, ¿no? Que nos equivocamos, porque el resultado es el que nos deja ver que realmente nos equivocamos, ¿no? Pues sí, porque yo, en mi caso personal como madre, yo me di cuenta que los conceptos con los que yo fui educada estaban equivocados y a la vez esos conceptos me hicieron educar equivocadamente a mis hijos. Entonces la que tendría que cambiar primero sería yo, ¿no? Para guiar a mis hijos. Sí, bueno, para mí es como le decía yo a mi paciente, se tienen que hacer algo, renovar todas esas enseñanzas, esa educación que nosotros dimos, porque siempre el resultado es el que nos deja ver, ¿no? Que hay un error, que se cometió un error, ¿no? Le decía. Entonces, porque un adicto mueve todo el entorno familiar, ¿sí? Mueve, o sea, todo el entorno, porque la familia se llega a meter en esa parte de la culpa, ¿sí? O sea, cuando la familia o principalmente la madre se mete en la culpa, pues ya realmente vive en eso, vive de las emociones del adicto. Si el adicto está triste, la familia, la madre está triste, ¿sí? Si está angustiado, la familia también se angustia, ¿no? O sea, empieza a vivir de las emociones de los adictos. Entonces, para yo poder ayudar, yo tengo que cambiar todo eso, ¿no? Porque no se puede vivir de esa manera, toda la vida angustiado, toda la vida preocupado, toda la vida no se puede vivir de esa manera. No solamente, el adicto muchas veces disfruta el consumo de la sustancia, del alcohol, ¿sí? Pero ¿cómo queda la familia? Toda traumada, decía yo, llena de miedo, de angustia, de desesperanza, de impotencia, o sea, y no se puede vivir de esa manera, ¿no? Entonces, por eso sí se tiene que hacer un cambio, tanto la familia como el adicto. Si el adicto no quiere, ahorita al final vamos a ver que la familia tiene que renunciar a su adicto. Adelante. Pero entonces en este caso la familia solamente se queja del adicto, pero no resuelve nada. Sí, porque cree que el adicto es el culpable de todo este esquema, porque comentaba yo que es el chivo expiatorio. O sea, tengo que agarrar una persona para no ver que la que está fallando en la educación, en el comportamiento, en las actitudes, soy yo o es la familia. Por eso agarramos a un chivo expiatorio para poder que recaiga en él todo lo que yo o la familia hizo mal. Esa es la función del adicto. Pero entonces, ¿de qué
yo como mamá me estoy dando cuenta de mi responsabilidad. O sea, agarro a mi hijo adicto para no hacerme responsable de mi vida. Entonces, está complicado, ¿no? ¿A poco no es más fácil echar culpas Por eso, pero ¿en qué que aceptar mi ¿En irresponsabilidad? qué momento como familia dejo de culpar al chivo expiatorio para hacerme responsable? Porque lo sigo viendo a él como culpable. A él me hace sentir así, él me hace sentir de esta manera. Pero en realidad lo que no estoy viendo es que yo no me conozco como madre, como hija, como esposa, y sigo culpando a ese adicto. Sí, yo no le di normas, yo no le di reglas, yo no le di disciplina, pero lo sigo culpando a él de lo que yo no he hecho en mí. Así es. Porque es más, bueno, yo en mi caso, yo le decía a mi paciente, ¿a poco no es bien rico echar culpas? Que aceptar, ¿sí? Que yo le decía ya que tú cometiste un error. Es más rico echar culpas, porque me decía, por culpa de su padre alcohólico, está consumiendo drogas. O sea, fíjate, ¿no? Pero jamás dijo, porque yo no la eduqué, no le puse reglas, no la habilité. ¿Cómo? Yo no tuve carácter para ponerle reglas. Sí, se ve por el resultado, muchas veces, ¿no? Cuando no les ponemos reglas, pues ahí están los resultados, y luego ahí nos estamos quejando, como yo le decía a mi paciente, mira, o sea, tenías que llegar quejándote, pero es algo que tú no hiciste bien. Y lo peor de todo es que lo hacemos en nombre del amor. Ah, sí, porque luego decimos, yo no le voy a dar el trato que a mí me dieron, yo le voy a dar todo, porque en mi vida hubo carencias, a mí no me dieron nada, mis padres, entonces yo a mis hijos les voy a dar todo, yo sí les voy a apapachar, les voy a dar cariño, los voy a complacer, y se vuelven esto, padres permisivos. Yo tengo una duda. Piensas que la familia quiere cambiar al adicto porque considera que él es el problema, pero el adicto solo es un reflejo de la adicción de la familia. Pero la familia, ¿qué es adicta? Al adicto. ¿Pero no la familia hace al adicto? Sí, por las conductas heredadas, pero muchas veces lo ignoran, no lo saben. Y cuando se lo señalan, ¿cómo reacciona la familia? Con enojo. Porque a quién le gusta que le remarquen sus errores. O sea, muchas veces decimos, el que debería de estar en terapia, porque cuando llegan los pacientes y te dicen, mira, aquí le traigo a mi hija, ¿no? Me acaban de traer un pacientito de 16 años, aquí te traigo a mi hijo, arréglamelo, ayúdamelo, ¿no? Y te pones a pensar, ¿qué pasó, no? O sea, la que debería de estar en terapia es la mamá, porque el hijo es el resultado de algo, de la educación que le dio mamá y papá, ¿no es cierto? Adelante. Aurea dice, entonces es inevitable que un sujeto se haga adicto si la familia no acepta que ellos tienen el problema. El adicto une a la familia porque todos están al pendiente de él y no ven lo suyo. Pues se unen para tratar de ayudar, pero cuando ya no se puede, empiezan las culpas, ¿no? Como comentaba yo ahorita, ¿no? La paciente me dice, es que su padre alcohólico nunca se hizo caso de ella, ¿sí? Y es que ahora sí que quitando culpas, y entonces decía mi paciente, ¿no? Es que viene a mi mente esto porque se acaba de dar en esta semana, decía, hablé con su padre y hablé con mi mamá que la cuida y le dije que hay que poner soluciones. O sea, se unen, ¿no? Para a ver quién tiene la culpa y a ver qué se pudiera resolver en este caso, ¿no? Y cuando ya no se puede, es lo más, decía yo, lo más rico, echar culpas, ¿no? Es que él no me ayudó a resolver, es que traté de platicar con él y ¿qué crees? Que me dijo que yo resolviera porque yo tengo la culpa. O sea, es eso. Sí se unen,
pero para echarse culpas. ¿Sí? ¿Queda claro o quedan dudas? ¿Dudas, preguntas? No, ya no, gracias. Adelante. Buenas noches. ¿Nos puede dar más ejemplos de lo que es el entorno vulnerable que sufre un adicto? O sea, como por ejemplo, yo supongo que es las amistades, los novios, las novias. ¿Qué otros ejemplos de entorno entorno vulnerable sufre el adicto? Pues. Entorno vulnerable. Muchas veces el adicto, como decía, lo mutilaban, lo mutilan, o sea, no lo dejan, ahora sí que crecer. Entonces, otro de las cosas vulnerables, también el adicto empieza ya no es víctima, pasa a ser victimario, porque empieza a reprochar. Es que tú me dejabas, me encargabas con la familia, no estuviste conmigo, ¿no? Empiezan a meter a la familia en culpa, ¿no es así? Entonces, eso es lo que llega a suceder, ¿sí? O sea, siempre está en el papel de víctima, porque tú me dejaste, me abandonaste, te fuiste y no estuviste conmigo. ¿No es así? Bueno, ¿cómo es un adicto que no tiene habilidades? Y bueno, ¿cómo es vulnerable a su entorno? ¿Cómo es vulnerable a su entorno? Pues con el consumo, ¿no? Cuando ya busca los compensadores, ¿no? La vulnerabilidad, ¿sí? Lleva al adicto al consumo, ¿sí? Al consumo de sustancias, sea el alcohol, sea la droga, sea hasta el mismo sexo, ¿no? Se vuelve una persona, la vulnerabilidad lo lleva al consumo o al compensador. Bueno, pero es que más allá del consumo, o sea, él no tiene habilidades, o sea, no tiene habilidades ni sociales, o sea, no se puede ni mantener, no es autosuficiente. Tiene que ser dependiente siempre del otro, que en este caso sería la familia. ¿No? Entonces, tanto dices, no pasó de ser víctima a ser victimario, porque se aprovecha tanto de la vulnerabilidad de la familia como de su tragedia, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, pero también su vulnerabilidad es no tener herramientas, ¿no? No haber adquirido herramientas para su desarrollo. Entonces, por eso, en esas carencias él se vuelve adicto. Sí, porque precisamente como le dan todo y no quiere ver la realidad, quiere vivir fuera de la realidad, entonces comentaba yo que busca a los compensadores, ¿no? Y al buscar los compensadores, como se comentaba ahorita, es cuando empezamos a meter a la familia en la culpa, ¿sí? Metemos a la familia en la culpa, ¿sí? Para salirnos ahora sí, con lo que nosotros pensamos que nos va a ayudar, entonces metemos a la familia en la culpa. Una familia con culpa es algo muy terrible, porque la culpa realmente, hay ocasiones, yo tuve un caso, disculpen que les esté exponiendo los casos, pero la verdad es que se da, es una realidad. Hay veces la culpa es tan grande que muchas veces la mamá le da la sustancia al hijo con el pretexto y dice, para que no se ponga en zona de riesgo, prefiero tenerlo ahí, yo le doy la sustancia con tal de que el adicto no se salga. ¿No es cierto? Muchas veces no nos damos cuenta que también hay adicción al juego, ¿no es cierto? Y prefiero verlo sentado ahí, no sé, hasta la 1 o 2 de la mañana, pero que no esté en la calle. Le puede pasar algo a
a mi chivo expiatorio. Prefiero verlo ahí sentado que ande en la calle y no saber dónde anda. ¿No es cierto? Entonces, pero es por esto, por la culpa, porque la culpa realmente es lo que lleva, te decía, a ser cómplice, ¿sí? La culpa nos lleva a una gran codependencia del adicto, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, tenemos que, cuando vemos todas estas situaciones, comentaba yo de la culpa nos lleva a pues hasta ser cómplices, como lo decíamos, ¿no? La culpa nos lleva a ser codependientes, como ya lo habíamos mencionado, a ser adicto de nuestro adicto, ¿no? Entonces, muchas veces, como te decía, ¿no? Cuando el adicto está en un entorno vulnerable, tiene compensadores. Sí, como ya llegamos a mencionar, los compensadores, estábamos hablando hasta de los videojuegos, ¿no? Porque se le invierte mucho tiempo en los videojuegos, ¿no? Compensadores como el alcohol, la droga, la comida, comentaba yo hasta el sexo. Pero realmente todos esos compensadores nos llevan a salir de la realidad, a evadirla, Sí, a sentir placer. sí, la verdad sí, porque es preferible, esto me lleva a huir de la realidad, ¿no? Estos compensadores me llevan a huir de la realidad, ¿no? Y también me sirven para chantajear a mi familia, ¿no es cierto? Mari, ¿y si es posible huir de la realidad? Pues hay algunas sustancias que sí llegan a la persona a huir de la realidad, ¿no? Sustancias ahorita ya muy fuertes, no vamos tan lejos como el cristal, ¿no? Dicen que llegan a olvidar por 5 minutos la situación que creen que están viviendo, ¿no? Los niños de la actualidad, ¿no? Entonces la realidad es que me lleva a no darme cuenta que yo no me hago cargo de mí. O sea, huir de esa realidad que yo no quiero ver es que sí tengo un problema, que sí hay un problema, ¿sí? Ahorita me llega como a preguntar, entonces todos somos adictos, ¿no? Porque sí estamos, como que siempre estamos huyendo de la realidad. Pues sí. ¿A poco no? Huimos de la realidad porque culpamos, ¿no? O sea, prefiero echarle la culpa a los demás para no ver la realidad esta que yo hice mal, que yo eduqué mal y que no di buenos, pues pongamos, no di buenos principios, no hice lo que se debería de haber hecho, el poner reglas y habilitar al adicto. Pero es que también los conceptos con los que nos fueron educados están fuera de la realidad. Los conceptos, pues sí es que te dan lo que ellos también les dieron, ¿no? O sea, imagínate dentro de un entorno familiar, o sea, a mi madre, por decir, ¿no? O sea, le dieron nada más hasta el tercero de primaria, ¿no? Entonces ella se quedó con ese concepto, pues la mujer, ¿para qué estudia? ¿No? Entonces ellos nos dan lo que a ellos les dieron, esos conceptos, ellos también los aprenden, son educados esos conceptos. ¿Sí? Adelante. Bueno, en esta parte del chivo expiatorio, ¿no? ¿Por qué la familia necesita ese chivo expiatorio? ¿Por qué le da ese rol? Sí, comentaba yo, ¿no? Que muchas veces se agarra el chivo expiatorio para tener en quién recargar las culpas, para tener a quien, pues principalmente eso, ¿no?
culpar de todo el fracaso familiar, ¿no? Bueno, pero en este caso lo culparían para evadir una responsabilidad, Claro, ¿no? Evadir su propia responsabilidad de su vida. así es. Y sí se evade, ¿no? Porque agarro al chivo expiatorio y en este caso lo culpo de la situación que está viviendo la familia, y como también puedo agarrar a mi alcohólico y decir, o sea, agarro personas en quien recargar la culpa para no aceptarla. Ese es huir de la realidad. Entonces, ¿la familia realmente quiere rehabilitar a su adicto? Sí. Yo siento que la mayoría lo quiere, bueno, eso lo dice, pero inconscientemente le conviene tener un adicto. Entonces no lo quiere. No lo quiere. Fíjate, muchas veces cuando llevan a internar a un adicto, lo llevan a internar y ya llegan los días de visita y el adicto le dice, ya sácame, ya me voy a portar bien, y le cree. Entonces, ¿qué está deseando ahí? ¿Que se recupere o que siga siendo adicto? Que siga siendo adicto. Pues sí, porque le conviene, ¿no? Entonces la familia no lo quiere. No quiere Pues, eso. no. Yo creo que en este caso la familia hace todo eso para no responsabilizarse Sí, de siempre, todo lo que hizo mal, ¿no? así es. Sí, siempre culpamos decía ya mi chivo expiatorio, ¿no? Porque algo bien importante que decíamos, que estas adicciones son educadas por la familia mediante las conductas que vimos, ¿no? Si en la familia hubo un alcohólico, pues es normal, ¿no? O sea, si él fue alcohólico, pues, o sea, no hay nada de malo el consumo del alcohol. Tengo una pregunta. Ujú. Habría pregunta, ¿quién elige al chivo expiatorio? Pues él mismo. El chivo Supone. expiatorio, no, pero bueno, le da el rol a la familia, ¿no? Sí, Para, lo mismo, sigue siendo para no responsabilizarse de su propia vida, para huir de la realidad, es como un para huir compensador de la cierta realidad. forma. Ujú. El adicto es un compensador para la familia. Así es. Entonces, y cuando ya este chivo expiatorio sí llega a tener algo de conciencia y decir, pues esta vida no me gusta, la quiero cambiar, la llega a cambiar, porque hay muchos tienen fuerza de voluntad y lo logran hacer. Entonces, tienen que agarrar otro chivo expiatorio, ¿no? Porque siempre tiene que haber alguien para quien culpar. Ujú. Entonces, si cambian de chivo expiatorio, ¿qué pasa con el original? Con el primero. Con el primero te decía, cuando él llega a recuperarse, a cumplir ahora sí, tener mucha fuerza de voluntad, que es lo principal, la fuerza de voluntad para querer el cambio. Entonces, si él llega a obtener esa fuerza de voluntad del primer chivo expiatorio, sí se logra el cambio, ¿sí? Se llega a recuperar. Pero ¿No es cierto? tiene fuerza de voluntad porque no fue entrenado para eso. Exacto. Pero cuando ya obtiene la ayuda, o sea, cuando tú le das la ayuda a un paciente, ¿cuál es tu meta? ¿Cómo te la ayuda? Sí, porque ellos llegan buscando la ayuda, porque ya hay un problema. Los pacientes llegan buscando ayuda. Pero cambia el chivo expiatorio. Exacto. La familia, o sea, ya ese chivo Ya está. ya está Ya se rehabilitado, y ya está hay ley. que buscar otro dentro de la familia. Y no es cierto que hasta ya cambió, hasta lo desechan de la familia. No es cierto, porque ya cambió, ya ya dejó de ser nuestro adicto. Entonces ya cambió, ya hasta lo abren de la familia. Ya que se va. El chivo es la oveja negra. Sí, pasa a ser la oveja negra. Exacto. Así es. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, déjame comentarte que la culpa es una adicción. ¿Sí? La culpa es una adicción, ¿sí? Es el látigo de la conmiseración, de la flagelación, ¿no? Y sí, ahí nos estamos dando con el látigo de la culpa, ¿no? Entonces, esa es la principal adicción. Para poder realizar este cambio, lo que se tiene que hacer es, primero,
aceptar, tiene que haber una aceptación, ¿no? Que una aceptación y una derrota total, que la adicción, pues ahora sí que hizo que esta familia se hiciera adicta o que hubiera adictos dentro de este parámetro de la familia. Entonces te comentaba, la adicción es una culpa. Lo primero que tiene que aceptar la familia es que se tiene que derrotar. ¿Derrotar ante qué? Ante la droga. Ante la codependencia. Sí, tiene que haber una derrota total para poder renunciar a la adicción. Pudieras pensar que se vaya, déjalo, ¿sí? Pero no es así. La renuncia que se tiene que hacer es que no se puede seguir viviendo de las emociones de la adicción, ¿sí? Lo que primero que se tiene que hacer, preguntaban ahorita, ¿y si no quiere cambiar? Pues con eso tengo que yo entender que es la renuncia número 1, entender que si el adicto no quiere cambiar y le causa un placer, es dejarlo, ¿no? La familia, al renunciar al adicto, pues ahora sí, decía, ¿no?, que la familia es la que se tiene que ir, ¿no? Es renunciar al adicto, porque si no se renuncia al adicto y seguimos enganchados de las emociones de él, el adicto va a terminar bien feliz y contento, y la familia, principalmente la mamá, como es la adicta a la culpa, puede terminar hasta en un psiquiátrico. Perdón, pero yo así lo digo. ¿No? Entonces, sí, ese es el tema del día de hoy. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta. Si quedan dudas, pues aparecen los números telefónicos para que puedas hacer tu pregunta. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Entonces, ¿no? Bueno, eso es todo. Yo con eso termino mi tema. Gracias. Bueno, les agradecemos por haber estado esta noche con nosotros, tanto los de línea como los que están presencial. Y bueno, hemos estado subiendo las conferencias nuevamente, editadas obviamente, para que se escuche mejor el audio. Si tuvieron algunas dudas, si quisieron volver a ver alguna, nos lo pueden comentar para que lo podamos subir. Entonces, bonita noche, los esperamos la siguiente semana con una próxima conferencia. Aún no tenemos el tema, pero lo estará presentando nuestro compañero Donovan. ¿Sí? Bonita noche, hasta luego.